Qué buen día para compartir la palabra del Señor, para acercarnos a Él en su misericordia. Y bendigo tu vida y creo que nuestro Señor Jesucristo es el que nos fortalece y nos guarda y nos sustenta. Quiero compartir esta mañana en el Evangelio de Marcos capítulo 9 desde el versículo 33 y quiero que me acompañe leyendo esta palabra, un mensaje que he titulado Cuatro enemigos en el corazón del hombre, cuatro enemigos que hay dentro del creyente, y el Señor Jesucristo nos enseña por medio de su palabra y nos da un reflejo que igualmente todas esas vivencias que tuvo con sus discípulos pueden suceder con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor: y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de hacer el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta porción de la palabra nos refleja el deseo de Cristo de formar a sus discípulos, de formar a aquellos que seguirían la obra de expandir el Evangelio en todas las naciones. Pero esta porción de la palabra nos puede reflejar lo que aún albergaba el corazón de estos hombres que para muchos fueron desconocidos, pero que para hoy hace parte de nuestro fundamento de la fe, lo que es la enseñanza de los apóstoles, lo que ellos aprendieron de nuestro Señor Jesucristo, lo que vieron y escucharon. Eso es lo que nosotros nos ha alimentado día a día, el que ese deseo de compartir las vivencias de Cristo lleguen hasta nuestros oídos en este tiempo. Y lo primero que queremos mirar aquí en el versículo 33 de Marcos capítulo 9 es: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Eso nos da a entender que también, como en nuestra iglesia contemporánea, en nuestra época, vemos muchas ovejitas y vemos muchas personas, muchos hermanos en las familias que estamos disputando y altercando por situaciones que verdaderamente no tienen sentido. Eso aconteció a estos hombres, a estos 12 hombres que caminaron con Cristo. Dice la palabra: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Era visible, era algo que el Señor Jesucristo podía ver, quizás su carácter, quizás el momento y la situación era efusiva entre ellos. Pero el Señor le preguntó: ¿cuál es el motivo de su discusión? Pero dice la palabra del versículo 34 que ninguno de ellos respondió y que ellos callaron. Pero el Señor, como es conocedor de todas las cosas, discierne los pensamientos, el corazón del hombre, dice: entonces él se sentó y llamó a los 12. Pero lo que había revelado el corazón de estos hombres era que ellos disputaban en quién debería ser el mayor. Y esa es la primera problemática que hay en el corazón del hombre, o el corazón del creyente, que es el deseo de prestigio, el deseo de estar arriba, el deseo de ser primero. No, la palabra nunca nos ha enseñado que ser mejor es malo, que ser el primero es malo, pero hay un deseo en el corazón del hombre donde siempre quiere tener el control y la autoridad de las cosas. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo les reveló. Ninguno de ellos preguntó ni dijo: Señor, es que por esta situación discutimos, sino que Él leyó sus corazones y dijo: ese deseo no es de Dios y ese deseo no es sabio. Y dice: el que quiere ser mayor, entonces Él reunió a los 12 enseñándonos el deseo de que esta enseñanza iba a ser importante para cada uno de nosotros, y los 12 la vivieron.
porque eran los 12 los que iban a seguir el camino de Cristo y la comisión y la tarea de Cristo. Dice, y les dijo, si alguno quiere ser primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces vemos una solución y una respuesta ante el deseo de prestigio. Dice la palabra, usted quiere ser un hombre prestigioso, primero sirva, primero sea el último. Que desee estar allí cuidando su pueblo, el que desee estar allí sirviendo, esforzando y dando el último esfuerzo por su familia y por su pueblo. ¿Sabe que ese primer ejemplo debemos hacerlo nosotros en nuestros hogares, en nuestra familia de la fe? El servir y ser siempre el último, el deseo de tener cuidado de los unos por los otros, el deseo de que otros sean bendecidos primero que yo. ¿Será que eso es lo que tú piensas en tu vida? Tenemos un pensamiento, y no creo que esté mal, es, Señor, yo quiero ser bendecido para bendecir, pero no oramos, Señor, bendice a los demás, para que ellos también me bendigan. Casi nunca esa es nuestra oración. Debemos en nuestras oraciones y en nuestro clamor cuidar ese principio, Señor, bendice a los demás, bendice a mi hermano, oro por mi enemigo, oro por aquel que alterca conmigo y deseo, Señor, que tu misericordia sea sobre esa persona. Es de esa manera que usted y yo vamos a ser primeros y servidores, siendo el último. Hoy nadie piensa en esas cosas. Hoy siempre queremos y hemos tomado un evangelio donde yo soy el que debo estar de esta manera, mejor, arriba, exitoso, bendecido. Ese es el evangelio que se predica en muchos lugares. Pero gloria a Dios por aquellos hombres que predican el evangelio donde no han convertido la bendición como éxito, sino como la bendición, el fruto que viene de Dios por la obediencia, de sujetarnos a su bendita palabra y de vivir y cumplir sus propósitos y mandamientos. Vemos entonces el deseo de prestigio que había en el corazón de estos discípulos. Examinemos nuestro corazón si quizás hay algún deseo también que albergue y que nos haga sentir como estos hombres, el cual Dios dice no es de esta manera, sirva más, ame más. Pero también vemos en el versículo 36 donde dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió, hablando del Padre. Y vemos entonces un ejemplo donde el Señor reúne a los 12 y en la mitad de ellos recoge a un niño y lo pone como ejemplo. Si nosotros entendiéramos lo que era un niño, lo que era una mujer y lo que era un esclavo en la época de los judíos, de los romanos, que eran tenidos como hombres, que eran como tenidos como ciudadanos de segunda clase, donde ellos no eran importantes, podemos ver aquí el Señor Jesucristo cómo derrumba un prejuicio. El acercarse a los niños era un prejuicio porque eran ciudadanos de segunda clase. Para los romanos solamente servía aquel que tuviera fuerza bruta, que tuviera inteligencia, que tuviera recursos, pero estas personas eran insignificantes para esa civilización y en esa época. Y aquí el Señor nos enseña entonces, luego de combatir con el prestigio, nos enseña a combatir con los prejuicios. ¿Qué prejuicio hay en tu vida que te impide acercarte a un hermano más que otro? ¿Sabe que tú piensas a veces que eres muy sabio y no te da la altura de comportarte con el hermano, con la persona que quizás no es tan versada en su palabra? ¿Sabes que el prejuicio es que tú tienes muchos recursos materiales y te impiden acercarse a aquel que quizás no lo tengan? No sé qué clase de prejuicios hay en tu vida que nos impide a comportarnos y acercarnos como niños, porque la palabra dice, el que recibe en mi nombre a un niño como estos. Cuando miro este pasaje, veo 4 veces la palabra en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y solamente hemos pensado que en el nombre de Jesús echamos demonios o pedimos cosas. No, también recibimos en el nombre de Jesús. También derrumbamos todo prejuicio y todo paradigma, todas aquellas cosas que derrumban en nosotros la fe en Cristo Jesús, que nos hacen ver como si no fuéramos cristianos. ¿Sabe que el cristiano, el único prejuicio que tuviera que tener en su corazón es el prejuicio contra el pecado, el prejuicio de aquellas cosas que hacen que nuestro Dios no sea glorificado? Por eso yo siempre te pregunto, cuando vayas a decir, cuando vayas a pensar y cuando vayas a hacer algo, pregunta, ¿esto glorifica a Dios?
Ese debe ser nuestro prejuicio, que lo que hagamos no glorifique a Dios. Ese debe ser nuestro dolor. Aquí el Señor Jesucristo nos enseña por medio de este pasaje el gran prejuicio que había en estos hombres judíos, porque venían en sus costumbres de esa manera y ahí estaba rechazando la tradición y la forma como este pueblo caminaba en todos sus días. No podemos rechazar lo que Dios nos pide que acerquemos. Debemos acercarnos a Dios, debemos recibir las cosas en nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo en su nombre. No debemos comportarnos porque esto nos puede llevar a menospreciar, a rechazar lo que Dios ha limpiado, lo que Dios ha comprado y lo que Dios ha lavado. No solamente nos habla de prejuicios, sino también que en el versículo 38, entonces el apóstol Juan dice respondiendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Luego de ver los prejuicios, luego de ver el deseo de prestigio, aquí estamos viendo unos infinitos celos en el corazón. Pero es Juan el que lo dice cuando la palabra lo llama el discípulo amado, aquel que tuvo las visiones en Apocalipsis, aquel que fue revelado tantas cosas y el futuro de nuestra humanidad. Dice la palabra: Señor, vimos a alguien que estaba en tu nombre haciendo milagros. ¿Sabe qué? Eso lleva al corazón del creyente, según vemos aquí, aquel que vemos al que Dios está respaldando, al que vemos al que nuestro Señor Jesucristo está llevando a hacer cosas y le prospera. Eso trae celos al corazón del hombre y del creyente. ¿Sabe que aún esas cosas habitan entre muchos creyentes? Los celos, esas cosas habitan aún entre muchos ministros. Los celos nos llevan a lo que hablamos al principio, nos impiden hacer lo que nuestra carne quiere ser, el primero. Porque siempre queremos ser los que estén adelante, siempre queremos ser los que sean reconocidos, siempre queremos ser los que sean emprendidas todas nuestras cosas. Pero aquí Dios les dice: no se lo impidan, no se lo impidan, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Sabe que aquí vemos una verdad? Cuando el apóstol nos enseñaba cómo puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga, ¿cómo puedes tú desear que Dios haga milagros por medio de tu vida, pero luego rechazar a Jesús por medio de otras actitudes? Aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando: o somos uno o no somos, o somos de Él o somos del enemigo, o somos creyentes o somos incrédulos. ¿Sabe que estas señales, dice la palabra de Mateo, que seguirían a aquellos que creyeran? Y vemos a un hombre que creyó, que no estaba en el grupo de discípulos de Jesús, pero vemos a un hombre que hacía milagros, que creyó en el nombre de Jesús. Y veíamos que lo único que los discípulos deseaban de ese hombre era que le siguieran, que estuvieran bajo sus faldas, que estuvieran en sus caminos. Pero el Señor no vio mal eso. El Señor dijo: el que no es con nosotros, el que no es con nosotros es contra nosotros. El que no recoge con nosotros esparrama. La palabra del Señor dice: o estamos con Cristo o estamos sin Cristo. Y esas son las cosas que seguían a aquellos que creyeron en Dios. Vamos, ¿cuántas veces has levantado la oración por aquel vecino que está enfermo? ¿Cuántas veces has llevado una palabra a aquella persona que le necesita? Usted va a ver la respuesta de Dios. Usted va a ver que el Señor va a respaldar. Y vemos a un hombre que creyó, pero vemos unos discípulos celosos, unos discípulos amantes de que solamente en ellos fuera reconocido, porque ellos eran los únicos privilegiados de estar alrededor de Jesús, de comer con Jesús, de compartir con Jesús. ¿Sabe que esas cosas son para todos? ¿Sabe que el acercarnos a Jesús es para usted y para mí por medio de su palabra, por medio de la oración? Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces tres cosas. 4 enemigos es la enseñanza que hay en el corazón del hombre, pero vemos tres. Primeramente, el prestigio, el deseo de prestigio, los prejuicios, pero vemos también los celos. Y vemos en esta cuarta parte que está en el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí,
Mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Pero no solamente en este versículo el Señor habla si tu mano te fuera ocasión de caer, sino si también si tu fuerte te fuera ocasión de caer y si tu ojo te fuera ocasión de caer, dice la palabra, córtalo. ¿Sabe qué nos está enseñando en esta parte? Este cuarto punto nos enseña a nosotros cuáles son aquellas ocasiones en las cuales nosotros caemos constantemente y no discernimos. Ocasiones de caer, ¿sabe que son aquellos momentos en los cuales nosotros decimos y mostramos que Cristo no es nuestro Señor? Aquello que estás viendo, aquello que estás escuchando, aquello que estás diciendo, esas conversaciones donde no tienes que estar, en tus momentos de soledad y de pensamiento, dice la palabra, ocasiones de caer. Y eso lo refleja que son importantes para nosotros, porque una mano, un ojo y un pie son necesarios para nuestra vida, pero no son necesarios para entrar al reino de los cielos. Esas ocasiones de caer que pensamos y creemos que son cosas importantes y necesarias, Dios dice en el reino de los cielos no son necesarias y pueden ser obstáculos para que tú y yo entremos. ¿Por qué no le preguntas al Señor, Señor, qué ocasión hay en mi vida que siempre hace que me debilite y que siempre hace que pisotee tu nombre y que niegue de tu verdad? Una compañía, una amistad, algo que haya adoptado en mi vida que crea que no sea malo delante de Dios. Dile al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué es aquello que estorba mi comunión contigo? Y mire qué tan peligroso es, porque la palabra dice que esas cosas harán que nosotros se nos impida entrar al reino de los cielos. Y cuando miramos estos 4 puntos, el Señor les está advirtiendo a ellos, hay cosas que nos pueden hacer tropezar, que creemos que estamos viviendo una vida recta delante de Dios, pero son situaciones que de día y de día estamos cometiendo. Pero no solamente hacer tropezar nuestra vida, sino hacer tropezar la de los demás. Qué peligro que por tu deseo de prestigio, qué terror que por tu deseo de querer tener y hacer cosas, ser reconocido, qué peligro que por tu prejuicio y por tus celos, aquellos niños espirituales y aún niños literalmente no quieran seguir a Cristo por tu mal ejemplo y por mi mal ejemplo. El Señor les advierte, todo esto es causa para que aquellos débiles en la fe sean tropezados, para que aquellos débiles en la fe nieguen el camino de nuestro Señor Jesucristo. Son 4 cosas que nosotros deberíamos determinar en nuestro corazón, desarraigar ese deseo de ser reconocidos y de estar en el lugar de prestigio, desarraigar en nuestro corazón esos prejuicios, esas costumbres y paradigmas que hacen rechazar al hermano, desarraigar esos celos, el no querer ver a las demás personas, a nuestros hermanos que sean bendecidos y prosperados, que la salvación también es para ellos. Debemos tener cuidado con aquellas cosas que diariamente pueden hacer tropezar nuestra vida. Y algo que me inquieta está en el versículo 50. Nosotros vemos a inicio de esta reflexión, el versículo 33, que los discípulos estaban disputando y altercando. Y el Señor en esa misma situación y en esa misma casa y en ese mismo momento, mire lo que dice el versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? La sal es el reflejo, es el ejemplo, el pacto que Dios hizo con su pueblo. En medio de las ofrendas todas las cosas eran saladas y eso significaba el pacto y la fidelidad del pacto de Dios. Y sabe que igualmente Dios nos está diciendo, tengan paz en su corazón, que esa sea una costumbre y un pacto nuestro entre los unos con los otros. ¿Por qué estamos altercando ante situaciones? ¿Por qué estamos discutiendo ante cosas que no tienen sentido? El Señor les dice, tened paz entre vosotros. ¿Saben que el Evangelio es claro? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es eficaz. Si usted lo quiere tomar, si cada uno de nosotros queremos tomarlo en nuestro corazón
Él traerá bendición a nuestra vida. Yo quiero motivarle para que ame más la palabra de Dios, para que ame más estar cerca de Dios, para que ame más ser corregido por nuestro Señor Jesucristo. Examinemos nuestro corazón, qué hay dentro de él, qué hace que ellos sean enemigos nuestros. Estamos buscando muchos enemigos a nuestro alrededor, pero quizás esos enemigos están dentro de nosotros y no lo hemos descubierto. Y esas cosas van a hacer que nuestra propia vida sea amargada, pero no solamente la nuestra, sino aquellos que nos rodean. Yo les invito más que vivamos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Yo les invito más a que caminemos las sendas que nuestro Señor Jesucristo caminaron. ¿Acaso no fue el que dijo, seguid mis pisadas, seguid mis caminos? Ese es el deseo y ese es el propósito que cada uno de nosotros como creyentes debemos seguir y debemos continuar. Entendamos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el prestigio podemos derrumbarlo. Aquí la palabra del Señor dice, el que recibe mi nombre a un niño. ¿Sabe cómo derrumbamos los prejuicios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe cómo hacemos milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Eso dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En el nombre de Cristo hacemos milagros, cosas grandes, cosas que nosotros no entendemos, pero en el nombre de Cristo hacemos cosas sencillas. ¿Qué significado tiene un vaso de agua en el nombre de Cristo? ¿Qué significado tiene dar un vaso de agua en el nombre de Cristo? Lo más sencillo, lo más insignificante que usted crea en la vida, en el nombre de Cristo tiene valor, tiene recompensa y tiene su obra. Este día yo quiero que nosotros entendamos que nosotros seguimos a Cristo, que nosotros seguimos su palabra y que este tiempo es para que nosotros estemos afirmados y apegados a su bendita y fidedigna palabra. Yo les bendigo, amado hermano, amada iglesia, y deseo la bendición de Cristo para su vida.